sabemos si era el Mati o era el otro Mati, viste que uno no sabe hacia dónde mirar. Ahí están encendidos. No lo puedo saludar de vuelta porque creo que yo lo saludé como 3 veces en el día. Y algunos no los saludé personalmente. Entonces se aplica el saludo. Buenos días a todos. Hace aproximadamente 10 años empecé a tocar en una banda con mi hermano y otros amigos. Y en esa banda de música que tocábamos, realmente hace 10 años yo era tenía 17, 18 años, tocaba el bajo, el instrumento que tocaba Juan o Pablo, grandote, era más chiquito y tenía un bajo, un instrumento más grande, así que era raro de ver. Es más, el resto de los chicos eran todos entre 10 y 15 años más grandes que yo, entonces eran ellos y uno chiquitito que estaba delante. Tío Romero se va a acordar de esas épocas. Y en ese momento tuvimos la oportunidad de, con esa onda de tocar en muchos lugares, conocer muchas iglesias, inclusive a otras provincias, y fue una experiencia, fue un tiempo muy, muy lindo. Y en una de esas iglesias, que ni siquiera me acuerdo exactamente cuál era, pero porque conocimos muchas, me llamó mucho la atención que pasa el pastor, y antes de que estén las bandas y todo lo que venía después, le hace una pregunta a todos, y le pregunta a toda la iglesia, a la congregación, les pregunta, ¿quién está viviendo pruebas esta semana? De una forma muy natural, ¿no? Uno no está acostumbrado a mirar a Mati o a cualquier hermano a los ojos y decirle, ¿cómo estuvieron tus pruebas esta semana? Estamos acostumbrados al, ¿cómo estás? Bien. Capaz por dentro estamos muy mal, ¿no? Pero decimos bien, porque si nos dicen mal, quedamos raros, ¿no? Y en ese momento, cuando las 2 o 3 personas levantaron la mano, pasan al frente y oran por ellos, ¿no? Fue un gesto muy, muy, muy lindo, muy amable. Y me quedo eso dando vuelta en la cabeza. Eh, no les voy a preguntar quién está pasando pruebas esta semana, ya abrieron todos los ojos así, pero sí vamos a leer, a abrir nuestras Biblias en Génesis. Voy a intentar ser lo más breve posible. El mensaje tiene 3 puntos, es muy probable que no lleguemos al tercero. Pero en Génesis capítulo 4, versículo 1. Vamos en este momento a leer la segunda prueba de la historia de la humanidad. La primera obviamente fue la prueba que tuvo Adán y Eva, la serpiente. La segunda prueba, ¿quiénes la tuvieron? Que está registrada en la Biblia, ¿no? ¿Quiénes fueron? Escuché por ahí algo. Caín y Abel. Caín y Abel, los hijos del primer matrimonio de la humanidad. Versículo 1 del capítulo 4 de Génesis. Vamos a leer hasta el versículo 5. Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Andando el tiempo sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Qué hermoso gesto. Y Abel también llevó algunos de sus primogénitos de sus ovejas, de las mejores de ellas. También, otro hermoso gesto. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, el que llevó las ovejas, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Frenamos acá. Hace un mes y medio, el Señor había puesto esto en mi corazón porque no entendía, ¿cómo puede ser? Qué injusto para Caín, ¿no? Siempre lo miramos a Caín como el malo de la película, que es, de hecho, sus acciones fueron muy malas. Pero qué injusto que es. Se presentó Caín delante del Señor, encima él tuvo la iniciativa, no la tuvo su hermano, y le trae una ofrenda, y Dios no la recibe. Dios no lo recibe con agrado como dice el resto. Podemos hacer un montón de deducciones y podemos hacer un montón de
de comentarios acerca de por qué Dios no la recibe. Pero lo cierto es que no sabemos por qué Dios no la recibe y sí la recibe la de su hermano. Pobre Caín. Primera vez que me pongo en la piel de Caín y digo, pobre Caín. ¿A usted, hermano, no le pasó nunca en la vida que, capaz que alguien pasó, que usted le pida al Señor algo que es bueno, algo que incluso va a sumar para su reino, que va a sumar para la iglesia, y Dios no se lo da? Pensaba en un amigo que me está diciendo, quiero cambiar de trabajo porque en el trabajo que tengo poco tiempo y yo le quiero dedicar más tiempo al Señor. Bueno, orá al Señor. Y el Señor no le daba el cambio de trabajo. ¿No le ha pasado que usted le pida al Señor, bueno, yo quiero que mi familia, Señor, te conozca? Señor, vos podés hacerlo, vos sos poderoso para hacer todas las cosas. El Señor no te lo da, o no hasta ahora. Bueno, podría seguir mencionando un montón de ejemplos, ¿no? De la vida real, que cada uno de nosotros le ha pedido al Señor algo de corazón y el Señor no lo mira con agrado en el momento. Qué extraño, ¿no? A mi papá le preguntaba, bueno, con mi papá tenemos muchas de estas charlas, y le preguntaba a mi papá, eh, ¿por qué, ¿por qué el Señor hace esto? Lo primero que me contestó mi papá es, porque el Señor, como dice en el ejemplo, en un ejemplo en la Biblia, quería ver lo que había en el corazón de, de Caín, ¿no? De las personas. Y a mí me entraba la duda, ¿cómo puede ser que un Dios soberano, un Señor que lo sabe todo, que ya sabe la decisión que yo voy a tomar, tenga que probar mi corazón? Entonces, creo, creo que la solución a esta pequeña duda va a venir por otro lado. Sigamos leyendo, sigamos leyendo. Más adelante dice, y Caín se enojó mucho y decayó su semblante, se puso realmente muy, muy mal. Versículo 6. Y ahora comienza una conversación entre Dios y Caín que realmente es impactante. Dice así, entonces Jehová el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Pregunta retórica, ¿no? Porque Dios ya sabía. Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Versículo 7. Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces, ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú, ¿qué? Debes dominarlo y ser su amo. Claro, Dios ya lo sabe todo. Dios ya sabe qué tengo en mi corazón. Dios ya sabe qué tenés en tu corazón. Pero nosotros no sabemos lo que tenemos en nuestro corazón, ¿no? Dice la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué más? Y perverso. Entonces uno en la intimidad le pide al Señor que el Señor le enseñe, ¿no? Lo hemos orado, lo hemos orado públicamente, que el Señor nos forme, nos arme. Y el Señor en su santa pedagogía, en su manera tan particular de enseñarnos, nos enseña y nos devela lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué nos devela lo que hay en nuestro corazón? Porque realmente, como decíamos recién, nosotros podemos estar autoengañados y de una manera muy fácil. Sabemos que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. En un versículo en 1 Timoteo 4:16, Pablo, en su primer carta a su hijo espiritual, le dice, ten cuidado de quién, ten cuidado de tu hermano, ten cuidado de tu vecino, ten cuidado de tu enemigo, ten cuidado de Satanás. No, ¿de quién ten cuidado? De ti mismo. Romanos 12:13 dice,
Digo pues, el apóstol Pablo también, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, centradamente. ¡Wow! Qué difícil es saber lo que yo tengo en mi corazón, qué difícil es reconocer cómo soy realmente. Solo el Señor lo sabe. Y es por eso que muchas veces estamos en la piel de Caín. El Señor no nos da lo que nosotros le pedimos, por más bueno que parezca. Y es ahí donde comienza la prueba, ¿no? Porque en ese momento podemos tomar dos decisiones. Yo le pido al Señor algo que me va a hacer bien, algo que me va a restaurar, eh, algo que yo le pido al Señor de todo corazón y el Señor no me lo da. Y podemos tomar dos caminos. El primer camino ante la respuesta aparentemente equivocada, ¿no? Yo creo que el Señor está equivocado. Lo primero que puedo hacer es enojarme con Dios. Dios, ¿por qué no hiciste esto? Dios, ¿por qué no recuperaste a esta persona que yo quería que recuperaras? Dios, ¿por qué no interviniste en esta situación? Dios, ¿por qué si yo te pido tal cosa no me la das? Y yo me enojo con Dios. Y yo me lleno de enojo, me lleno de orgullo y me enojo con Dios. Creo que tengo la potestad de enojarme con Dios, ¿no? Tenemos dos ejemplos de esto. Vamos a mirar dos ejemplos muy rápidos de uno de los dos caminos. Recordarán ustedes en Jonás capítulo 3, finalizando el versículo 3. ¿Lo podemos buscar por favor en la pantalla? Hay un profeta, un siervo de Dios, al que Dios le dice, ve a Nínive a llevar el mensaje de arrepentimiento. Sencillo y claro, si no te arrepientes, voy a destruirte. Y este siervo de Dios, este profeta, ¿qué hace? Se va para otro lado, no quería saber nada. Bueno, el Señor utiliza sus muchos recursos para cumplir su propósito, lo lleva hasta ese lugar. Muchos dicen que realmente era racional lo que decía Jonás, porque Jonás conocía la escritura y sabía las profecías y sabía que el pueblo de Dios iba a ser, iba a tener una condena y probablemente iba a venir por este pueblo que realmente vino por este pueblo más adelante. Entonces uno lo entiende a Jonás. ¿Y qué hace Jonás? Llega a ese lugar, predica la palabra y ¿qué pasa? La gente de Nínive se arrepiente. Ah, qué bronca que lo agarró Jonás. Qué bronca que tenía. Finalizando el capítulo 3 dice, último versículo del capítulo 3, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. Siguiente versículo, capítulo 4. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Bueno, y ahí viene todo un relato interesante, ¿no? Que Dios de vuelta tiene que sentarse con Jonás, explicarle. Y nos enojamos con Dios. eh, Nos enojamos realmente con Dios y creemos que nos podemos enojar con Dios. Lo mismo con el primer ejemplo que vimos. Leámoslo para ver cómo siguió la cosa. ¿Qué pasó con Génesis capítulo 4, versículo 8? ¿Qué hizo Caín? Lamentablemente tomó una mala decisión. Sus decisiones, sus emociones lo llevaron a qué. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Bueno, creo que cada vez que alguien les diga salgamos al campo, tengan cuidado. No, no, pero acá pasa lo mismo. Tanto Caín, tanto como Jonás y otros personajes de la Biblia se enojan con Dios. Como a usted y como a mí nos puede haber pasado en algún momento o como nos puede estar pasando ahora. Nos enojamos con Dios porque Dios no hizo lo que tenía que hacer. Porque yo vine con la mejor actitud de darle una ofrenda y Dios no la aceptó. Porque yo le pedí al Señor algo que realmente lo necesitaba y Dios no me lo dio.
Ese era uno de los caminos. ¿Cuál es el otro, el segundo camino? La segunda decisión que puedo tomar es no enojarme con Dios, es aceptar su voluntad. Y ahí en ese momento nos ponemos en la piel de Pablo, por ejemplo, cuando le dice al Señor que le pidió por el aguijón, por esa prueba grande que tenía estando en la cárcel, él sabiendo, y él dice en sus cartas que él mismo hacía milagros, él tenía dones extraordinarios, con sus propios ojos nadie le podía negar que Dios tenía poder para hacerlo. Y le pidió a Dios que le quite ese aguijón tan fuerte, tan doloroso que tenía, y Dios no se lo quitó. Y como si fuera poco, dice, aprendí escuchando al Señor decir, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O nos ponemos en la piel de Job, ¿no? Job que sufrió tantas injusticias. Y en vez de enojarnos con Dios, decimos las palabras sabias de Job y dice, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová puesto en alto. Vamos a leer Santiago capítulo 1. Solamente 4 versículos para intentar entender este segundo camino. Vamos a leer juntos Santiago capítulo 1 del versículo 2 al versículo 5. Esta es una carta de la Biblia escrita para nosotros. Es una carta encomendada por el Señor para cada uno de nosotros. ¿Lo podemos leer en la NBI, por favor, Román? Lean conmigo en la NBI estos versículos que dicen así. Santiago capítulo 1, versículo 2 al versículo 5. Hermanos míos, considérense muy dichosos, muy contentos. Considérense privilegiados, muy alegres, cuando estén pasando diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, ¿qué produce? Paciencia. ¡Ay, qué problema la paciencia!, ¿no? ¡Qué problema la paciencia! Perdón, Javi, voy a contar una intimidad, pero el viernes fuimos con Javi y otro amigo más a subir una montaña y, y salimos bastante apurados, estamos bastante ansiosos y Javi en su ansiedad y en su falta de paciencia armó sus cosas, cerramos la camioneta y salimos corriendo. Cuando ibas por, bueno, kilómetro, redondeamos 15, de 20, después de ¿cuántas horas? De 3 horitas, Javi se da cuenta que se olvidó la comida. Nos cuenta que se tiró en una piedra en un momento a esperar el fin del mundo. Y veo un cóndor pasar por encima así. Ay, no, no me gustaría estar en tu piel en ese momento. La falta de paciencia no nos trae buenas consecuencias. Más allá de esta experiencia, sigamos leyendo. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. La fe, la prueba, produce paciencia. Paciencia, hermano, paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales. La palabra acá perfectos significa completos. Es cuando yo espero que el trabajo se termine. Cuando yo hago la receta y lo cocino hasta el final y no la arrebato. Eso significa perfectos, cuando es algo completo. Entonces, para que sean perfectos y cabales sin que les falte alguno, sin que les falte nada. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios. Él le dará, pues Dios se las da en abundancia y sin ningún reproche. Usted
no tiene paciencia para soportar la prueba, no se termina más, paciencia. Y pídale la sabiduría al Señor, sabiduría divina, no sabiduría humana, sabiduría que viene de lo alto para poder soportar la prueba. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3 al versículo 11. También en la NBI, por favor. Preste mucha atención a estos versículos, porque hace una concatenación de, de acciones y que realmente una es consecuente de la otra. Y aplica lo que estamos hablando en este mediodía. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, mediante su poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¡Fua! Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia, lo que recordamos hoy a la mañana. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas ¿qué? Promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder, esfuércense al máximo a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Esto es esfuerzo. Excelencia moral con conocimiento, la palabra. El conocimiento nos va a llevar al dominio propio. Ahora sí controlo mis impulsos. Ahora esto no termina acá, porque dice el dominio propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor con todos. Cuando crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son que son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, hermanos amados, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estos últimos versículos son un poquito más complejos, ¿no? Porque nos dio una serie de instrucciones que son bastante largas. Y pareciera que nos va a llevar toda la vida a hacerlo y nos va a llevar toda la vida a poder hacerlo. Tenemos que sumar paso a paso, perseverancia, excelencia moral, sumisión al Señor. Y a todo esto, como si fuera poco, llenarlo de amor. Ay, qué difícil es llenarlo de amor y hacer con amor todas las cosas. Pero es lo que necesitamos. Repasamos los primeros versículos. Dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas ¿qué? Promesas. ¿Dónde están las promesas de Dios? En su palabra. Estas promesas, su palabra, hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Básicamente lo que nos está diciendo el Señor es que tenemos que aprender a vivir y a cómo desenvolvernos en el mundo. Me tomo solamente un paréntesis, porque vamos bien en el tiempo, para explicar lo siguiente. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Cómo funcionamos nosotros los seres humanos? Tenemos una serie de estímulos, ¿no? Nuestros ojos, nuestra vista, nuestros oídos, que es aquello que conecta todo lo que yo soy, todo lo que yo siento con todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Ya sea con el sol, ya sea con el calor, ya sea con las luces, como que ya sea con mi hermano, con cualquier persona que me encuentre. Yo recibo un estímulo y ese estímulo que genera en mí una emoción. Ah, hoy pasé por el lado de Javi y Javi no me saludó. Qué bronca que me dio. Siempre me hace lo mismo, Javi. Ah, genera una emoción, ¿no?
Yo pasé por al lado de Marce y Marce justo me hizo así. Qué, qué buen gesto, eso qué bien me hace sentir. Genera una emoción, ¿no? La emoción genera un pensamiento y ese pensamiento, lo que acabo de relatar, genera una acción. Entonces yo, en base a esa emoción, a ese pensamiento, hago una acción. Entonces voy y a Marce le sonrío, Marce me cae bien, lo abrazo, en cambio con Javi me enojo. Y con Javi no, yo no le hablo a Javi si Javi no me habla, ¿no? Entonces repasamos. Una emoción genera un pensamiento y un pensamiento genera una acción. Lo que nos está diciendo la palabra es que lo primero que tiene que abundar en nuestra vida es sus promesas. Y sus promesas nos van a llevar a una vida de acción. Entonces yo tengo que invertir estos 3 pasos que hice antes. Yo tengo que pensar que un pensamiento, su palabra, genere una emoción y esa emoción genere una acción. Es al revés. Tengo que dejar de vivir como vive la carne, porque la carne actúa por impulsos, por lo que yo siento. En cambio yo tengo que aprender a vivir por lo que me dice la palabra. No, la palabra de Dios dice que yo tengo que amar a mi hermano. Y la palabra de Dios me dice que el amor todo lo espera, todo lo soporta. Y la palabra de Dios dice que todo lo espera, que no se envanece el amor. Entonces, puede ser que Javi capaz justo estaba mal y no me pudo saludar. Entonces le debe estar pasando algo. La palabra que dice que yo tengo que acercarme a mi hermano, que yo tengo que amarlo. Entonces, cambio mi acción. Cambio mi forma de accionar para con el mundo. Repasemos estos 3 versículos que leímos. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por ¿qué? Por los deseos humanos. Si Dios no me da lo que yo le pido, genera una emoción. Puede ser el enojo. Y eso genera un pensamiento. O Dios no es real, o Dios está equivocado, o mis hermanos están equivocados, y eso genera acción. Yo me alejo de Dios, yo tomo decisiones que no me hacen bien ni hacen bien al resto. O me fundamento en su palabra y digo, lo que Dios hace siempre está bien. Lo que Dios hace es bueno. Lo que Dios me promete es que Él quiere lo mejor para mi vida. Entonces yo voy a permanecer en Él, aunque no me guste temporalmente. Yo voy a permanecer en lo que Él dice. Voy a tener acciones correctas, acciones que le den la gloria a Él. Vamos a, yo sé que se nos ha hecho corto este momento, a mí también se me ha hecho corto este momento, pero creo que la palabra de Dios ya ha sido bastante clara para con nosotros. Em, También tengan en cuenta que es la primera vez que doy un mensaje acá, así que se me hizo cortito, pero gracias al Señor que también su palabra es clara. Repasamos. em, Cuando a veces Dios no nos da aquello que nosotros necesitamos que nos dé o creemos que necesitamos que nos tiene que dar, podemos tomar 2 decisiones. O enojarnos con Dios, enojarnos con las personas que nos rodean y tomar la postura de Jonás, tomar la postura de Caín, o tomar la postura de Pablo, tomar la postura de Job y aceptar lo que él dice. ¿Y eso qué nos va a llevar, como leímos en Santiago, en 2 Pedro? A que su obra sea completa, a que nuestra fe sea perfeccionada, a que tengamos acceso a la naturaleza divina. Esa es la manera en que el Señor nos enseña lo que hay en nuestro corazón, que normalmente es peor de lo que uno piensa, y eso nos lleva a acercarnos más al carácter de Jesucristo. Charles Spurgeon dijo una vez una frase que me quedó grabada, dice, cuando un hombre hable mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa. Que es cierto, ¿no? Lo que estuvo hablando de mí, y yo sé, el Señor sabe que yo soy mucho peor que eso. Solamente el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Y confiemos en su voluntad. Confiemos en lo que Él anhela para nosotros y aferrémonos a sus promesas, en su palabra. Sus palabras, sus promesas son inquebrantables. Oramos al Señor.
Señor y Padre nuestro, gracias porque nos hablas, Señor, al corazón de muchas maneras, Señor. A veces es claro, a veces es sencillo y a veces, Señor, es complejo y difícil de, de entender desde nuestra carnalidad, Señor. A veces te pedimos tantas cosas, Señor, que desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y vos siempre nos das lo que nos tenés que dar, Señor. Nos enseñás. Tu voluntad es perfecta, tu voluntad, Señor, es divina, tu voluntad, Señor, hace lo que es correcto. Y ayúdanos, Señor, a crecer, ayúdanos a aceptarla, ayúdanos, Señor, a de esta manera moldear nuestro carácter, Señor, sacar las cáscaras del viejo hombre que todo el tiempo están dentro nuestro, Señor, y que podamos de esta manera, Señor, aferrarnos a tus promesas, Señor. Guía nuestras vidas y te pedimos, Señor, que nos guíes a darte gloria, Señor, con cada una de nuestras acciones. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Como el amor que da a mi ser su amor.